Vamos a empezar con unas nociones de lo que es el potasio. El potasio es un ion que está sobre todo a nivel intracelular, al contrario que el sodio, que es fundamentalmente extracelular. Lo que va a producir esas diferencias en el sodio y potasio a nivel de intra y extracelular es el potencial de reposo de la membrana. Estos niveles de potasio a uno y otro lado de la célula los mantiene la bomba ATPasa sodio-potasio. Esto es lo que mantiene el potencial de reposo de membrana. ¿Cuánto potasio necesitamos diariamente? Aproximadamente entre 40 y 50 miliequivalentes al día. Podemos ingerir mucha más cantidad de potasio, pero digamos que nuestro cuerpo está preparado para eliminar ese exceso de potasio, con lo cual, si no hay otras circunstancias intercurrentes, nunca vamos a tener un problema por aumento de los niveles de potasio. Dentro de la sangre, los niveles aproximados normales van a ser en torno a 3,5-5 miliequivalentes por litro. La eliminación del potasio va a ser fundamentalmente a nivel renal. Un 90% del potasio del que disponemos dentro del organismo va a eliminarse por el riñón. De ahí la importancia de la función renal a la hora de manejar sus niveles. Hay diversas circunstancias y diversas sustancias que modifican lo que es el movimiento del potasio, desde la sangre a la célula y desde la célula a la sangre, con lo cual todas estas sustancias interfieren con el movimiento del potasio. La insulina lo que hace es aumentar la captación de potasio por la célula, activa esta bomba que es la que se encarga de mantener esos niveles de potasio. El estímulo adrenérgico también modifica los niveles de potasio, así tenemos que los beta-estimulantes lo que hacen es introducir potasio en la célula, los alfa-adrenérgicos lo que hacen es sacar potasio de la célula al líquido extracelular. También nos influye el equilibrio ácido-base. Cuando tenemos acidosis, esta acidosis lo que va a hacer es sacar potasio hacia el líquido extracelular. Más o menos por cada 0,1 de bajada del pH vamos a tener un incremento de 0,6 en milicavalentes de potasio. La hiperosmolaridad también va a ser una circunstancia que va a alterar los niveles de potasio. Cuanto mayor sea, va a producir un aumento del potasio a nivel extracelular. Y la aldosterona porque es la hormona fundamental en la regulación de los niveles del potasio. ¿Qué causas vamos a tener de hiperpotasemia? Tendremos la pseudo-hiperpotasemia, que como dice su nombre, no es una verdadera hiperpotasemia. Tenemos niveles altos, pero que van a estar interferidos por alguna circunstancia. Podemos tener un aumento en el aporte del potasio, podemos tener una redistribución extracelular, o sea, está saliendo potasio de la célula al torrente sanguíneo, y podemos tener una disminución de la eliminación renal de potasio. La pseudo-hiperpotasemia, o sea, no una verdadera hiperpotasemia que puede ser debida a la hemólisis. Cuando extraemos sangre para una analítica, el hecho de tener un torniquete muy apretado, que lesione algo el músculo, que esté mucho tiempo la muestra sin procesar, puede hacer que aumenten los niveles de potasio. Otras causas de pseudohiperpotasemia es que haya gran cantidad de células en la sangre pues, por trombocitosis o por una leucocitosis muy importante, leucocitosis mayores de 200.000 leucocitos o trombocitosis por encima de 500.000 plaquetas. Ya como causas verdaderas de hiperpotasemia tendríamos el aumento en el aporte del potasio. Por un exceso en el aporte en la dieta, que es raro que se produzca hiperpotasemia debido a esto, ya que, como decíamos, el cuerpo está preparado para eliminar potasio de forma natural y es muy difícil que produzca un aumento de los niveles de potasio si no concurren otras circunstancias como alteración de la función renal o fármacos. Y que también puede haber un aporte por vía intravenosa de ese potasio, que puede ser por una transfusión, que también es raro si no hay otras circunstancias que lo acompañen, por aporte en sueros de cloruro potásico, que nos excedamos en cantidad o en velocidad de infusión, y con fármacos como la penicilina potásica, que sobre todo en niños que necesitan menos cantidad de potasio puede producir niveles de hiperpotasemia. Otra de las causas, por redistribución extracelular. Veíamos que había circunstancias, fármacos, que modifican los niveles de potasio, tanto para introducirlo en la célula como para sacarlo. Entonces, la acidosis nos aumenta el potasio a nivel sanguíneo porque está sacando potasio de la célula.
Si hay una lisis celular, si hay mucha destrucción celular, el potasio que está intracelular va a dar aumento de los niveles de potasio. La hipertermia maligna de forma similar, la hiperosmolaridad, porque el hecho de aumentar la osmolaridad de la sangre hace que de la célula salga líquido, fluidos y potasio. Si hay un déficit de insulina, como decíamos que la insulina lo que está haciendo es meter potasio dentro de la célula, ese déficit va a hacer que salga fuera de la célula. Y ya en casos de enfermedades genéticas como la parálisis periódica hiperpotasémica o por el uso de fármacos. Fármacos como betabloqueantes o soluciones hipertónicas. La otra causa de hiperpotasemia verdadera sería una disminución de la eliminación renal. El 90% del potasio se elimina por riñón, con lo cual si tenemos insuficiencia renal vamos a tener un acúmulo de potasio por fallo en su eliminación. Y la aldosterona. Si hay déficit de aldosterona, lo que va a haber es retención de potasio. Entonces, todas las causas que lleven a un hipoaldosteronismo, sea primario, adquirido, hiporrenémico, van a producir hiperpotasemia. Y los fármacos que actúan a nivel de la aldosterona, como pueden ser los IECA y ARA2, que son fármacos de uso muy común en el tratamiento de pacientes, sobre todo con cardiopatías, hipertensión. La clínica fundamental que nos vamos a encontrar es a dos niveles, a nivel cardíaco y a nivel neuromuscular. La más importante va a ser a nivel cardíaca, porque, como decíamos, nos puede llevar a una situación de inestabilidad, incluso de parada cardíaca y muerte. Esa es la circunstancia que tendremos que diagnosticar lo antes posible y tratar también rápidamente. Las alteraciones van a ser siempre en la conducción, no se va a alterar la contractilidad del corazón. Lo único que va a hacer es que el estímulo cardíaco va a sufrir una serie de alteraciones de forma progresiva en función de los niveles de potasio. Las alteraciones que se producen van a depender, sí, de los niveles de potasio. Cuanto mayor nivel de potasio, pues más gravedad, pero también de la rapidez con que se instaura esos niveles. Si es muy rápido, con niveles inferiores podemos tener toxicidad mucho antes que con niveles mucho más altos que se alcanzan de forma crónica. Si tenemos un electrocardiograma, podemos ver esas alteraciones que van apareciendo de forma progresiva. Así, con potasios crecientes, a partir de 6 veremos las típicas ondas T picudas, acortamiento del intervalo QT. Ya si subimos en los niveles de potasio en torno a 7-8 milicavalentes por litro, lo que se va a producir es un ensanchamiento del complejo QRS que llegará a formar casi como una onda bifásica con la onda T. Y esto, con potasios mayores de 8, puede llegar a que se fusionen los QRS y dar lugar a una fibrilación ventricular o una asistolia. Vemos aquí dos imágenes, en la superior unos complejos con unas ondas T picudas, las típicas de la hiperpotasemia inicial, y en el electrocardiograma inferior vemos que el complejo QRS está ensanchándose, incluso alguna derivación ya parece que es como una ondulación, y eso es digamos, la imagen previa a que pueda llevarnos a una asistolia. ¿Qué nos encontraremos a nivel neuromuscular? Pues sobre todo debilidad, una debilidad flácida. No va a haber alteraciones de la sensibilidad, sino sobre todo de la fuerza. Esa disminución de la fuerza va a ser con una progresión ascendente, o sea, desde los pies hacia arriba, la persona con una hiperpotasemia va a tener pérdida de fuerza. No suele afectar a la musculatura respiratoria y suele aparecer con niveles de potasio superiores a 8, aunque en casos de parálisis periódica puede aparecer con menores niveles de potasio. El diagnóstico. Para diagnosticar cualquier enfermedad, lo primero es sospecharla, y para sospecharla debemos hacer una buena historia clínica y una exploración física. La historia clínica nos va a llevar pues, a una persona pues, que pueda tener debilidad, una bradicardia, mareos. Vamos a saber si esa persona ya tenía como antecedentes insuficiencia renal, si consume fármacos que predispongan a deterioro de la función renal o a deterioro de los niveles de potasio, y después tendremos que, con el electro, seguir aportando más datos que nos hagan pensar si realmente aquí hay una alteración del potasio, y lo tenemos que confirmar con una analítica sanguínea. La analítica sanguínea va a ser la que nos confirme realmente que hay unos niveles elevados de potasio y que estamos ante una hiperpotasemia. La analítica sanguínea no solo nos va a decir que tenemos el potasio elevado,
sino que de forma complementaria otros datos nos van a hablar de la función renal, de cómo están otros iones como el sodio, el calcio, si tenemos exceso de células sanguíneas como causa de pseudo-hiperpotasemia, si tenemos una acidosis que sea metabólica, con lo cual es importante ver el pH y el bicarbonato. Si nos encontramos en esa analítica una función renal disminuida, vamos a pensar que la disminución del potasio es debida a esa insuficiencia renal. Hay una disminución de la excreción urinaria de potasio. Si por el contrario nos encontramos que la función renal es normal, siempre pensaremos en alguna alteración a nivel de la aldosterona. El gradiente transtubular de potasio, que en caso de ser inferior a 7, nos orientaría hacia un hipoaldosteronismo. El tratamiento. Es importante reconocer la hiperpotasemia, es importante llegar a diagnosticarla y, mucho más importante, tratarla. Nos encontramos ante esa situación grave, previa a una asistolia, tenemos que hacer un tratamiento rápido y eficaz. Tenemos, digamos, dos partes del tratamiento. Tenemos que eliminar potasio, pero también tenemos que estabilizar la membrana cardíaca, que es lo que nos lleva a la consecuencia más grave. Para estabilizar la membrana cardíaca, lo que tenemos es el calcio, tanto gluconato cálcico como el cloruro cálcico. Estas sustancias no disminuyen los niveles de potasio, solo alteran la toxicidad del potasio a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, son fármacos que actúan rápidamente, en torno a 5 minutos ya tenemos un efecto. En caso de gravedad, pues bueno, tendremos contrastado esa toxicidad, pero el efecto es breve, de 30 a 60 minutos, y sobre todo no baja los niveles de potasio, con lo cual tenemos que recurrir a otros tratamientos para disminuir el potasio. Y para disminuir el potasio podemos o eliminarlo del organismo, que sería lo más eficaz, por lo cual ese potasio ya no volvería a estar en el torrente circulatorio, o meterlo dentro de la célula, que también sería eficaz, pero correríamos el riesgo de que volviese a salir si las circunstancias que lo sacaron de la célula continúan. Entonces, para aumentar la eliminación de potasio, tenemos los diuréticos de ASA. Torasemida, furasemida, pero siempre que la función renal esté conservada, si no, la eficacia no sería tan grande. También disponemos de resinas de intercambio iónico, eliminan lo que es el potasio del tubo digestivo. ¿Qué pasa con estas sustancias? Que el inicio de acción es muy lento. Podemos tardar 4 horas o 5 horas en tener un efecto, con lo cual para una situación de gravedad no son eficaces. Sí son eficaces para un tratamiento mantenido y se pueden utilizar de forma oral o con enemas. Hay que tener cuidado con los enemas, que hay descritos casos cuando se asocian con sorbitol que pueden producir necrosis colónica. Y por último, si la función renal no es buena, incluso si es muy mala y se necesita diálisis, la diálisis sería otra forma de eliminar el potasio del torrente circulatorio. Y otra forma de eliminar potasio sería no eliminarlo del organismo, sino meterlo fuera del torrente sanguíneo, o sea, dentro de la célula. Y para eso que utilizamos, sobre todo, insulina. La insulina introduce el potasio dentro de la célula. Tenemos que utilizar habitualmente con glucosa para no producir hipoglucemias, y lo que hacemos es 10 unidades de insulina con glucosa al 10%, y esto lo que va a hacer es introducir dentro de la célula el potasio. Tiene un inicio de acción en torno a 15-30 minutos y el efecto dura aproximadamente de 4 a 6 horas, con lo cual tenemos un efecto más mantenido. Una vez que ya no hay toxicidad por el calcio con el que tratamos de inicio, lo otro nos va a servir para mantener niveles. Y otras sustancias que se utilizan también, salbutamol, por el efecto beta estimulante. Tanto inhalado como intravenoso se puede utilizar. Y el bicarbonato sódico. Ahí sería más eficaz en caso de acidosis, sobre todo si es una acidosis metabólica. Y siempre teniendo precaución con el bicarbonato de no introducirlo a la vez que el gluconato cálcico, el cloruro cálcico, porque puede precipitar dentro de la sangre. Como conclusión, vamos a decir que es muy importante llegar a un diagnóstico correcto y a un tratamiento correcto. Es muy fácil, una vez que se sospeche, mediante simplemente la historia clínica y un electro, pensar que estamos ante una hiperpotasemia, con lo cual podemos iniciar el tratamiento, tanto para prevenir la toxicidad cardíaca como para disminuir los niveles de potasio, que después podremos continuar en caso de confirmarlo por medio de la analítica sanguínea.